Tengan un buen día, amada familia. Qué gusto poder estar con ustedes una vez más para compartir el libro de Génesis. El día de hoy nos corresponde el capítulo número 35. ¿Sí? Habíamos visto la semana pasada un episodio bastante trágico, el cual el día de hoy lo vamos a complementar un poquito, o más bien hacer un resumen para poder entrar en contexto. Sí me pareció bastante interesante tomar en cuenta estos sucesos que se están dando en la vida de Jacob, porque considero que al igual que le sucedió a él, también nos puede suceder a nosotros y no podemos quizás ya con la experiencia de Jacob caer posiblemente en los mismos errores o estados emocionales o pensamientos que no son adecuados y no van conforme a la voluntad de nuestro Señor. Antes de eso vamos a iniciar con una oración para poner este tiempo en las manos de nuestro Creador. Señor, te doy las gracias, bendigo tu nombre, te alabo, te honro. Gracias, Señor, por concedernos este tiempo, por tu misericordia, por tu infinito amor. Aún, Señor, por estos medios por los cuales podemos compartir tu mensaje, podemos hablar de tus maravillas y de lo que haces en nuestra vida. Gracias por reflejar tu luz en nosotros. Gracias por resplandecer en nuestra vida, por ser luz y por tus instrucciones, Señor, que son lámpara a nuestro camino y lumbrera a nuestros pies. Señor, te ruego que cada día continuemos perseverando en caminar hacia tu voluntad, en dirigir nuestros pasos al escuchar tu voz y seguirte, Padre amado. Bendigo, Señor, el gran amor que tú nos tienes. Te alabo, te honro, porque es un sacrificio que tú hiciste demasiado único, el cual nos corresponde valorar, y aprecio mucho, Señor, la libertad, la vida en abundancia que tú nos has dado, y cómo por misericordia permites que pueda compartir estas enseñanzas que de antemano son para mí muy especiales porque hablas a mi corazón. Y de igual forma te ruego, Señor, que a quienes puedan escuchar sea también de bendición y pueda ser una motivación para que cada personita que pueda escuchar esto pueda escudriñar de manera personal las escrituras y encontrarse contigo. Gracias, Señor, por Jerusalén. Restaura, por favor, pronto tu reino, en tu nombre y por tus méritos, Yeshua. Amén. Muy bien, pues una vez más, como ya ven, no estamos de manera, se podría decir, online, presencial, de manera virtual. Am, pues circunstancias que Dios así ha dispuesto, pero pues comparto con ustedes este tiempito que Dios me ha permitido estudiar, y como no me es posible estar con ustedes el día sábado que regularmente hacemos estos estudios, pues van a recibir esta grabación. Bereshit o Génesis 34, vamos a hacer un pequeño resumen. En este episodio ocurre algo bastante trágico para Jacob y su familia, porque deshonran a Dina, la hija de Jacob. Un aparente romance y algo aparentemente bueno acaba en tragedia. Siquén y Dina unieron su alma al estar juntos. Los hijos de Jacob reaccionan de una manera contraria, obviamente, por este suceso. Se ponen tristes y están enojados, lo cual también va a traer consecuencias incorrectas, porque no son sentimientos o no es un hecho en el que de alguna manera esté ocurriendo
lo que Dios ha establecido para un pueblo apartado. Sin embargo, pues en este capítulo también es claro que emparentar con extranjeros no es una buena idea, y mucho menos es el propósito de Dios para nosotros, que somos Israel, que somos sus ovejitas, que estábamos perdidas y Él nos encontró. Por sobre todo, Israel, que somos nosotros, el Señor nos dijo y estableció que seríamos un pueblo apartado. Por tanto, mezclarnos o hacer alianza, negocios, emparentar con extranjeros, con gente que no cree en el Dios creador de los cielos y la tierra, pues obviamente va a traer consecuencias también. Además, en este capítulo vimos que intentar hacer fuerza o hacer justicia por nuestras manos no va a dar fruto. Al contrario, el resultado del engaño, de querer hacer justicia por nuestra mano, en este contexto vimos que fue muerte. Los hijos de Jacob saquearon la ciudad, robaron todo lo que había en las casas, ultrajaron a las mujeres y a los niños. Entonces, pues esto era algo bastante difícil para Jacob, que estaba viviendo, y además los hijos de él estaban orgullosos de haber hecho justicia por sus fuerzas, ¿no? Lo cual a mí me llamó la atención es porque esto sucede luego que Jacob tiene un encuentro cara a cara con la luz, es decir, con Yeshua. Este encuentro lo tuvo en Peniel. Luego, pues nuestro creador escucha la oración de Jacob cuando él está angustiado porque se va a encontrar con su hermano Esaú. Pero aquí ocurrió algo bastante bonito, ¿no? Por la misericordia de Dios, Jacob y Esaú se reconcilian de una manera buena. Y luego de esto, Jacob llega sano y salvo a Siquem, porque Dios así le había prometido. Y en todo esto que está sucediendo en la vida de Jacob, que parece bueno y se ve bueno, también ocurre esto. Pasa con su hija Dina, la deshonran. Los hijos de Jacob hacen un montón de cosas que no son correctas. Entonces, quizás, no sé, yo me imagino a Jacob una vez más angustiado, porque él dice, o sea, ¿qué hicieron? Ahora estos hombres nos van a ver mal e incluso nos van a querer hacer daño, porque pues les acabamos de ultrajar a sus mujeres, de robarles todos, de herirles cuando estaban pasando un proceso de circuncisión. Entonces, pues Jacob está angustiado una vez más. Y tenemos varias opciones en este caso, por ejemplo, entre ellas preguntarnos, ¿por qué ahora ocurre esto malo? O quizás Dios se olvidó de Jacob. Y la respuesta es que claro que no. En esta ocasión se repite la historia. No hay justo ni aún uno. Y la misericordia del Eterno se va a renovar una vez más, porque esa misma luz que es Yeshua siempre va a resplandecer sobre la oscuridad. Y lo vamos a ver a continuación en el capítulo número 35, ¿no? Como saben, siempre estoy con mi Biblia física, así que pues para que igual ustedes me puedan acompañar. Vamos a leer Génesis 35:1. Dijo Dios a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí, y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Entonces, pues luego de este contexto, que lo vemos desde el capítulo 32, lo que ocurre con Jacob, su encuentro con Dios,
su reconciliación con su hermano, luego pues la deshonra de su hija Dina, y con estos sucesos pues una persona sin la misericordia de Dios pues obviamente actuaría de mala manera. Y Dios le da una instrucción a Jacob: levántate y sube a Betel y quédate allí. No le dijo Jacob: sí, está bien, sigue llorando o lamentate o ok, cuando ya te encuentres bien, pues vamos a continuar con este plan. Simplemente fue de listo, esto ocurrió, Dios es soberano y sigue bajo el control de pues estas circunstancias. Y pues como dirían en las películas o en el teatro, la función debe continuar. Y Jacob no se puede detener, no se le acaba su vida. Fueron problemas muy graves que tuvo, al igual que también milagros que él pudo ver al reconciliarse, por ejemplo, con su hermano Esaú, que no fue cualquier cosa, porque Esaú había prometido que iba a matar a Jacob cuando lo encontrara. Entonces, de alguna manera, Dios dispone para Jacob que se levante y suba a Betel, que pues Dios mismo es el que de alguna manera va cumpliendo y haciendo su voluntad tanto en la vida de Jacob como en la nuestra. Le dice que haga un altar en el lugar que se le había aparecido cuando oía de su hermano Esaú. Eso lo podemos encontrar en Génesis 28:19 para que lo puedan leer. Pero vamos a continuar con Génesis 35:2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos, y mudad vuestros vestidos. La señal que podemos percibir aquí es que los hijos de Jacob, la familia, la generación que se encontraba en este momento, tenía dioses ajenos, ¿no? Se habían contaminado ya, yo supongo, en esta tierra de Siquén, en donde ellos se quedaron. También recordemos que Raquel se llevó o se robó los ídolos de su padre. Entonces, siempre ha existido esto, ¿no? Y es muy importante porque no es compatible con Dios. Con nuestro Dios no es compatible. Él dijo que no tendríamos dioses ajenos delante de Él y que no nos inclinaríamos a ellos. Y aquí pues podemos percibir que aun cuando hayamos escogido el camino equivocado, la misericordia de Dios nos puede alcanzar, porque Dios había dispuesto para Jacob que él vaya a Betel. O sea, desde un inicio era que él llegue a Betel. Pero él se quedó en Sucot, se quedó luego en Siquén y ahí hizo sus cabañas. E incluso cuando sucede esto con Dina, aparentemente iba a emparentar con estos extranjeros, lo cual no era el propósito de Dios para la vida de Jacob. Y pues aquí Dios resplandeciendo su luz, extendiendo su misericordia, aun cuando con todos estos sucesos que se dieron de Jacob con su familia en contra de los varones y este pueblo de Siquén, pues el Señor vuelve a tener misericordia. Y el versículo 3 dice: y levantémonos y subamos a Betel, y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. Este versículo a mí me gustó mucho porque pues el Señor le dice a Jacob: levántate y sube a Betel. Y luego Jacob replica esto a su familia
y dispone esto. No les pregunta si quieren subir, si quieren ir, sino él dice, levantémonos y subamos. Y haré allí altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia. Sin duda, Jacob estaba muy angustiado cuando se iba a encontrar con su hermano Esaú, por eso que para él fue mejor humillarse, perder para ganar, fue reconocer su debilidad y su posición humana que tiene y reconocer que solamente Dios iba a permitir que este encuentro sea de una buena manera. Entonces, aquí efectivamente Jacob reconoce que Dios le respondió en el día de su angustia y que ha estado conmigo en el camino que he andado. También reconocer que aun cuando han pasado cosas malas, Dios está con nosotros en el camino que hemos andado. ¿De acuerdo? Las circunstancias no son causa para que varíe si Dios está o no en nuestra vida. Y esto es muy importante porque a veces en los tiempos buenos decimos Dios está con nosotros, pero quizás en los tiempos de experiencias que requiere nuestro proceso decimos que Dios no está con nosotros o que se ha olvidado de nosotros, cuando no es así. Él está todo el tiempo con nosotros. Versículo 4. Así dieron a Jacob todos los dioses ajenos que había en poder de ellos, y los zarcillos que estaban en sus orejas, y Jacob los escondió debajo de una encina que estaba junto a Siquem. Entonces, pues ya sacan todo lo que es idolatría. Jacob los esconde y aquí se demuestra cómo Israel está siendo infiel al Señor. Porque, como ya lo mencioné antes, para Israel está prohibido los dioses ajenos. Sin embargo, vemos que aquí ellos continúan en su necedad y lo hacen. Entonces, pues Jacob dispone que debían sacar todo eso de su vida, porque obviamente esto era lo que le agradaba a nuestro Señor, no porque era voluntad de Jacob, sino porque era parte de las instrucciones que Dios le estaba dando a Jacob. Versículo 5. Y salieron, y el terror de Dios estuvo sobre las ciudades que habían en sus alrededores, y no persiguieron a los hijos de Jacob. Esto es muy importante porque la misericordia de Dios y la promesa que él tenía para con Jacob de darle por herencia la tierra de su nacimiento y que no le iba a pasar nada malo, se tenía que cumplir. Entonces la misericordia y la promesa de Dios, por esta razón fue que no les persiguieron. Versículo 6. Y llegó Jacob a Luz, que está en tierra de Canaán. Esta es Betel, él y todo el pueblo que con él estaba. Entonces Betel también se la conocía como Luz, y esto está en la tierra de Canaán. Versículo 7. Y edificó allí un altar y llamó al lugar el Betel, porque allí le había aparecido Dios cuando huía de su hermano. Esto lo podemos encontrar en Génesis 31:13 aproximadamente, cuando fue que el Señor se le revela a Jacob. Entonces dice que en esta tierra edifica un altar porque allí Dios se le había aparecido. Versículo 8. Entonces murió Débora. Aquí vamos a ver otra escena de esta historia. Murió Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel, debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. ¿Vale? Entonces, Rebeca, recordemos que es esposa de Isaac, madre de Jacob. Muere Débora, ama de Rebeca, y fue sepultada al pie de Betel,
debajo de una encina, la cual fue llamada Alon Bakut. Esto significa encina del llanto. Apareció otra vez Dios a Jacob, versículo 9, cuando había vuelto a Padán Aram y le bendijo. Una vez más el Señor se le aparece a Jacob. Versículo 10. Y le dijo Dios: tu nombre es Jacob, no se llamará más tu nombre Jacob, sino Israel será tu nombre. Y llamó su nombre Israel, ¿no? Entonces, ¿qué le recuerda aquí el Señor a Jacob? Y le dice: tu nombre era Jacob, tu nombre era el que toma por el talón, el que se dejaba gobernar por sus instintos, el engañador. Pero ahora tu nombre será Israel. Israel, el que vence con Dios. Y que ya lo habíamos visto en el episodio 32, que fue gracias a Dios, fue gracias a la luz que resplandeció, que Jacob pudo vencer a este varón con el que estaba peleando, ¿no? Entonces, recordar que Israel es quien vence con Dios. No va a vencer en sus fuerzas. Le recuerda por el episodio que acabó de suceder con Dina. Le dice: no, no, Jacob, tú no vas a luchar en tus fuerzas, no vas a hacer justicia por tus manos, sino vas a ser Israel el que vence con Dios. Versículo 11. También le dijo Dios: yo soy el Dios omnipotente. Crece y multiplícate. Una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Que Dios le diga yo soy el Dios omnipotente implica que quiere brindarle esa seguridad a Jacob. Y a pesar de todo lo que ha vivido, de las distintas experiencias que ha tenido Jacob, Dios le dice: yo soy omnipotente, estoy en todas partes, puedo ver todo, percibo todo, y yo soy el que hago todo, ¿no? Entonces, al saber que nuestro Dios, el creador de los cielos y la tierra, el que es soberano, es omnipotente, ya no tenemos que tener miedo, y más bien caminar en esa libertad que tenemos de reconocernos como sus hijos. Le da esta instrucción a Jacob: crece, multiplícate, una nación y conjunto de naciones procederán de ti, y reyes saldrán de tus lomos. Versículo 12. La tierra que he dado a Abraham y a Isaac la daré a ti, y a tu descendencia después de ti daré la tierra, refiriéndose a la tierra de Israel, que es parte de la promesa que Dios ha hecho a su pueblo desde Génesis 2, cuando le dijo a Abraham: mira todo lo que está a tu alrededor, esta tierra la voy a dar a ti y a tu descendencia, y tu descendencia será como las estrellas del cielo y la arena del mar. Se sigue ratificando esta promesa tanto en Abraham como en Isaac y ahora en Jacob. Y versículo 13. Y se fue de él Dios, del lugar en donde había hablado con él. Y Jacob erigió una señal en el lugar donde había hablado con él, una señal de piedra, y derramó sobre ella libación, y echó sobre ella aceite. Esto pues obviamente una vez más Jacob habla con el Señor, tiene esta, porque se le apareció otra vez, y el Señor le ratifica varios aspectos importantes. Tu nombre no será más el que toma por el talón, sino Israel, el que vence con Dios. Le dice: soy Dios omnipotente. Ratifica la promesa. Entonces Jacob tiene de alguna manera o manifiesta el deseo de ser una ofrenda o de presentar una ofrenda agradable al Señor. Por eso es que hace una señal en el lugar donde había hablado con Dios.
Esta señal fue de piedra y derramó sobre ella libación y echó sobre ella aceite. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar donde Dios había hablado con él, Betel. Esta es otra escena que se da en este capítulo y vamos a ver otras 3 escenas más. Versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media lengua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció como había trabajo en su parto, que le dijo la partera: no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Hay un datito aquí importante y es que dice que Sara muere al dar a luz porque pues tuvo un parto algo complicado. Y dice en el versículo 18, aconteció que al salírsele el alma. Pero esto ya lo hemos mencionado antes. Si no me equivoco, podemos regresar a la grabación de Génesis 1 o Génesis 2, en el que hablábamos del Nefesh y del Neshama, para poder entender de mejor forma acerca de cuando nos dice la Biblia alma o nos dice espíritu, porque no significa que tipo Gasparín salió el alma de nosotros o que salió el alma de Raquel y por eso murió, sino simplemente dejó de respirar, el aliento de vida que tenía pues se le acabó y por eso murió. Y llama a su hijo por esto Benoni, que significa hijo de mi lamento, pero su padre lo llamó Benjamín. Benjamín significa hijo de mi mano derecha. Así, versículo 19. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Siguiente escena tenemos desde el versículo 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bilha, la concubina de su padre, la cual llegó a saber Israel. Ahora bien, los hijos de Israel fueron 12, refiriéndose a hijos varones. Los hijos de Lea: Rubén, el primogénito de Jacob, 1, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Los hijos de Raquel: José y Benjamín. Los hijos de Bilha, sierva de Raquel, Dan y Neftalí. Y los hijos de Silpa, sierva de Lea, Gad y Aser. Estos fueron los hijos de Jacob que le nacieron en Padán Aram. En total 12 hijos varones. Y hay un detalle aquí que dice que Rubén durmió con Bilha, la concubina de su padre. Se presume que por esta razón fue que perdió la primogenitura que tenía Rubén, porque pues obviamente es un hecho que va en contra de la voluntad de Dios. Y dice incluso en el versículo 23, los hijos de Lea, Rubén, el primogénito de Jacob. Sabemos que en el contexto bíblico no necesariamente el primogénito es el primer hijo, sino quien va a continuar con la promesa. Y en este caso no va a ser Rubén. Siguiente y última escena en este capítulo, vemos en el versículo 27. Después vino Jacob a Isaac, su padre, a Manre, a la ciudad de Arba, que es Hebrón, donde habitaron Abraham e Isaac. Y fueron los días de Isaac 180 años, y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Varios detalles también en esta pequeña porción.
Jacob va a ver a Isaac, su padre. Nos menciona que Isaac vivió 180 años, que sus días fueron de plenitud, murió viejo. Exhaló Isaac el espíritu, no es que no es el alma, espíritu y cuerpo a la manera que nosotros lo hemos entendido durante mucho tiempo, sino simplemente exhaló, ya no tenía aliento de vida, ¿no? Y regresó o fue recogido, dice, a su pueblo. Muere lleno de días. Esto es muy bonito porque sería muy interesante que Dios nos concediera una vida llena de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Todo lo contrario a lo que aparentemente hubiera sucedido si la misericordia de Dios no hubiera transformado a Esaú y a Jacob para bien, y si la luz no hubiera resplandecido sobre las tinieblas. Porque Génesis 27:41 vamos a recordar algo que Jacob dijo, Esaú dijo, ¿no? Génesis 27:41. Y aborreció Esaú a Jacob por la bendición con que su padre le había bendecido, y dijo en su corazón: llegarán los días de luto de mi padre, y yo mataré a mi hermano Jacob. Había prometido Esaú matar a Jacob por haberle engañado a Isaac para la bendición que le correspondía de alguna manera a Esaú, pero que pues él también antes ya había rechazado la primogenitura, ¿no? Entonces, como la misericordia de Dios nos transforma para bien. Y aquí cuando van a sepultar a su padre Isaac, lo hacen juntos, ¿no? Son hermanos reconciliados. Recordemos que están reconciliados, pero no tienen el mismo propósito, y los planes de Dios son diferentes para cada uno. Sin embargo, podemos notar este detalle, ¿no? Lo que se estaba dando como algo malo, ¿no? Se pelearon, Saúl prometió matar a Jacob, pero la misericordia de Dios los transforma y permite que incluso sepulten a su padre juntos, ¿no? Y ya no se cumpla lo que Saúl había dicho. Creo que eso es lo que puedo mencionar acerca de este capítulo 35, que es el que vamos a ver el día de hoy. Y lo que a mí me parece interesante es estas curvas en la vida de Jacob, ¿no? Su vida no es perfecta por ya conocer a Dios. Él no es perfecto por ya conocer a Dios. No todo le va bien por conocer a Dios y por amar y seguir sus instrucciones, sino al contrario, tiene distintas experiencias que seguramente están formando su carácter, que están moldeándolo a la voluntad que Dios tiene para él. Y yo creo que es lo mismo que muchas veces sucede en nuestra vida. Así que, pues, animémonos, perseveremos en escuchar de mejor forma la voz de Dios, de tener nuestro tiempo personal con Él, y que podamos, como ya lo he mencionado antes, escudriñar su palabra, incluso sin necesidad de escucharme. Pero si este aprendizaje es de añadidura para su estudio personal, pues bienvenido sea. Es el Señor que habla, Él es el que nos extiende su misericordia, Él es el que nos permite estos tiempos, aún pues un poco diferentes a lo que nosotros nos imaginamos, porque me gustaría mucho, pues sí, poder compartir con ustedes de manera regular. Sin embargo, por ahora no es posible. Veamos la siguiente semana cómo nos va. Les envío un fuerte abrazo, que tengan un excelente día de reposo. Dios nos guarde
y nos vemos, si Él lo permite, la siguiente semana. Shalom.